En este día vamos a hablar de David el hombre, el hombre que tú ves, glorioso, David el rey de Israel, conocido también como el dulce cantor. David tenía un nombre muy hermoso en la Biblia, la gente lo recuerda con esos nombres. Y no obstante, aunque David era un hombre con una asignación gloriosa, con una elección gloriosa, también David tuvo que conocer de su vida áreas muy oscuras, áreas que no fueron fáciles para él descubrir los lineamientos y los caminos por los cuales descubrió su vida. Entonces, espero que al momento de estar hablando de David, tú vayas sacándole una radiografía a tu vida, porque David puede mostrar las dos facetas de un ser humano. Puede mostrar lo más glorioso en cuanto a la relación con Dios, o puede mostrar la imagen más oscura de una persona que no está en concordancia con Dios, que no está alineada con Dios. Entonces, David nos entrega un espectro amplísimo acerca de su conducta. David es un hombre digno de imitar, porque hay una característica que es única en él. Versus muchos otros hombres en la Biblia, David tiene una característica que lo pone en un sitial por sobre todos los demás. Entonces, cuando nosotros vemos a David como la persona que puede ser la que me inspire, no podemos ignorar que David pasó por procesos dolorosísimos para él, dolorosísimos para su vida, para su familia, para su casa. Entonces, al hablar de David, necesariamente necesitamos entender que Dios amaba a David en una forma desbordante. Dios lo amaba mucho a él. Su amor era un amor, Dios tenía un amor apasionado por él. Y de esa manera Dios nos ama a nosotros también, ¿no? David es el personaje que nos ilustra en nuestra bajeza, pero también en nuestra elección, en lo más alto de nuestro llamamiento. Entonces, hablar acerca de David, ¿cierto? Es imposible no hacer una lectura de lo que significó un gran pecado en su vida. Dios le tomó en cuenta un solo pecado a David, y fue el pecado con Betsabé. Él tuvo otros errores, pero no fueron tan grosos, tan severos, tan heavy, llámele como usted quiera. No fueron tan determinantes como el que cometió con Betsabé. Entonces, vamos a 2 de Samuel, por favor. Vamos allí. 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Vamos a leer primero uno para después dar los lineamientos del otro. Una de las cosas que quiero que sepas, ¿no? Que Dios, el Dios al cual nosotros servimos, es un Dios. Le voy a pedir, por favor, que usted también mantenga su celular bien apagado, para que no nos estorben en esta mañana. Una de las cosas que necesitamos evaluar es que David fue más que vencedor. Amén. Usted también está aquí porque ha sido más que vencedor. Amén. El pecado nos ha afectado a todos, pero aún a pesar de ese pecado hemos sido más que vencedores. Amén. Usted tiene que entenderlo así. Cuando usted vaya escuchando la exhortación, usted piense esto: yo he sido más que vencedor. He pasado por oscuridades,
pasado por momentos de tinieblas, de sombras de muerte, pero Dios me ha librado. ¿Amén? Que esa tenga que ser su perspectiva el día de hoy, ¿no? Somos más que vencedores. No somos simples vencedores, somos más que vencedores. No se trata de decir, no, yo soy vencedor. No, soy más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, si hay algo que usted debe saber, es que el hombre creado ha llegado a cometer el error de pensar que tiene más poder que quien lo creó. Pero Dios es el que nos hace ser más que vencedor. Usted puede ser vencedor, pero Dios usted lo hace más que vencedor. Nunca seremos capaces de controlar las cosas que suceden fuera de nosotros, ¿no? Solo nos queda la esperanza de saber que hay alguien sentado en el trono que tiene todo bajo control. Porque su trono no es temporal, su trono es eterno. Amén. Nosotros podemos estar en gobierno en muchas cosas y temporalmente a veces lo estamos, pero Dios siempre está en gobierno. Su gobierno nunca sufre crisis, nosotros sí sufrimos crisis en lo que gobernamos. Porque a veces lo gobernamos muy bien y otras veces lo gobernamos muy mal. Se nos desborda, se nos va de las manos el gobierno. Pero a Dios nunca se le ha ido de las manos el gobierno, ni aún cuando el cielo se rebeló contra Dios, Él perdió el control. Jamás lo ha perdido. Amén. Entonces, la esperanza de un hijo de Dios no puede estar basada en la realidad de un mundo en crisis. Nosotros estamos en un mundo en crisis. Y este sistema nos va a llevar a momentos de crisis, los cuales nos van a llevar a vivir la injusticia. Y usted no puede moverse de su estado de justicia. Los últimos 2 meses yo he hablado 3 o 4 veces acerca de la justicia. Si usted se mueve de su estado de justicia y cae en una situación de injusticia, usted la va a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal. Cuando caemos en una injusticia, se abre todo un espectro de daño en contra nuestra. Y usted debe saber que cuando una decisión se toma, no es una decisión inocente. Van a haber muchos efectos colaterales. Entonces, el ser humano siempre tendrá que enfrentar 2 tipos de crisis, ¿no? Las previsibles, las cosas que tarde o temprano sucederán, y las imprevistas, las cosas inesperadas. Y David se encontró en su vida con una situación inesperada, pero fue inesperada desde el punto de vista de que él nunca lo evaluó, pero sí dejó una puerta muy amplia para que sucediera. Entonces, ¿cómo comienzan entonces nuestras crisis? De acuerdo al tema que vamos a ver el día de hoy. David cayó en una crisis muy profunda. Y amado, toda crisis trae un juicio. Porque la palabra crisis en la Biblia significa juicio. Crisis es una palabra griega, con K. En nuestro lenguaje es con C. Pero en el griego es una palabra con K. Crisis significa juicio. Entonces, la crisis en una persona es un juicio de parte de los ambientes espirituales que la persona ha vulnerado, y esa crisis que viene es por causa de algo que no se hizo debidamente. Entonces, ¿cómo comienzan nuestras crisis? Y sus consecuencias. ¿Cómo comienza todo esto, no? Comienzan cuando dejamos los caminos y las obras de justicia, y esta nos trae el juicio, la crisis, ¿no? Cuando tú dejas los caminos y las obras de justicia, la crisis es inevitable, o sea, el juicio es inevitable por causa de nuestras injusticias. Entonces, si analizamos cómo comenzó a desatarse la tragedia en nuestras vidas, en nuestro medio, todo sucede por causa de haber abandonado nuestra posición de gracia y favor delante de Dios. A David la crisis le comenzó
por haber abandonado su posición de gracia. Recuerde usted que David es llevado a ese lugar por la sola gracia de Dios. Amén. Entonces, lo primero que usted quiero que aprendan esta mañana, usted está donde está por la sola gracia de Dios. Amén. Usted no es merecedor de nada, yo no soy merecedor de nada, no nos hemos ganado nada, no le hemos ganado a nadie. Cristo ganó todo por nosotros. Amén. Y cuando usted entiende eso, usted sabe que no puede descuidar aquello en lo cual usted ha sido favorecido gratuitamente. Entonces, si analizamos, entonces, ¿cómo comenzó a desatarse? El desastre en nuestra vida siempre tiene un génesis, siempre tiene un comienzo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Si me está yendo bien en la vida, le voy a comentar algo muy trivial, pero necesariamente correcto y aplicado a lo que estamos hablando. Si en la vida a mí me va bien, y ese bien, ¿no? ¿Cierto? Y ese bien se transforma en el foco de mi atención, ¿cierto? Cuando yo soy beneficiado y profundamente beneficiado, altísimamente beneficiado por Dios, y ese bien se transforma en el foco de mi atención, ¿cierto? Dejo de proteger aquello que me fue dado por gracia. Porque todo lo que a ti se te da, todo lo que tú tienes, todo lo que se te otorga, debe ser protegido, ¿cierto? Con estar atento en aquel que te dio y no lo que te dio. O sea, tu foco tiene que ser el dador, no el beneficio. Cuando el beneficio se transforma en tu foco, te olvidas quién te lo dio y por qué te lo dio. Y eso es fatal para una persona, ¿no? Es fatal. Entonces, Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 y 10, él confirma que lo que ha llegado a hacerlo es por la gracia de Dios, y esta gracia, pon rápidamente el texto ahí, por favor. 1 Corintios 15, 9, 10. 9, 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, tú eras el más pequeño de todos. O sea, si nosotros pensamos en nosotros éramos lo más pequeño, éramos lo más insignificante, éramos aquello que pasaba desapercibido. Tú puedes tener 2 metros de altura, pero a lo mejor tienes 0 estatura en integridad, en valor, en honor, en códigos. No depende de la altura externa, depende de tu interior. El apóstol Pablo decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. El siguiente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, Pablo está observando que lo que es, lo es por la gracia de Dios, y esta gracia es protegida y es multiplicada por el ejercicio de aquello para lo cual fue derramada dicha gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia que Dios ha derramado sobre ti? ¿Qué es lo que Dios ha delegado sobre tu vida? Eso es vital descubrirlo en la vida. Hay personas en la vida que reciben beneficios de Dios, pero no se sientan a analizar para qué lo reciben, por qué lo reciben, cuál es la razón de esa gracia. Entonces, cuando tú eres beneficiado de cualquier cosa, cualquiera sea el beneficio de Dios, tú debes analizar por qué Dios te lo ha dado. ¿Cuál es la razón del que tú seas portador de algo? Entonces, recuerde que vamos a hablar de David. Quiero poner esta plataforma para que tú entiendas por qué vamos a hablar de David tan desnudamente. Vamos a hablar en forma muy... vamos a sacar el velo de las palabras, que muchas veces los eufemismos que usamos para no hablar de las verdades que muchas veces a nosotros nos rodean. Entonces, si Dios está multiplicando cualquier cosa en tu vida, la forma de proteger aquello es invirtiéndose para que dichos depósitos hechos por Dios sobre ti se renueven de día en día. Entonces, si Dios ha derramado una gracia en ti, lo peor que tú puedes hacer
el malgastar esa gracia. Tienes que saber aprovechar esa inversión divina en tu vida. Y David pasó por un momento muy oscuro, donde se olvidó de la gracia depositada en él. Entonces, David fue un hombre lleno de gracia, lleno de gracia. Halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia a los ojos de Dios? Es una respuesta que todos los salmos, Primera y Segunda de Samuel nos hablan, Primera de Reyes nos habla, también Crónicas también nos habla acerca del por qué David halló gracia. David era un joven, cuando Dios puso a David en la plataforma visible de Israel, Dios manifestó quién era David. Ahora, en el anonimato, David ya lo era. Muchos de nosotros en el anonimato podemos ser una persona y en lo público podemos ser otra. David no. David era un hombre con un temple estable. David era un hombre con un temple que no era fácil de doblegar. Él podía ser sometido a duras presiones y no cedía, porque tenía una estabilidad extraordinaria. Hasta el punto de que Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que no cambia. Entonces, David fue un hombre lleno de gracia, del cual todo Israel fue beneficiario directo de esta elección de Dios. Pero una distracción ingrata le lleva a codiciar algo de lo cual él ya poseía y tenía demasiado. Entonces, la seducción de David no comienza por las riquezas, no comienza por el poder, porque lo tenía, no comienza por la riqueza porque lo tenía, por el nombre porque lo tenía, por la fama porque la tenía. ¿Qué doblega la vida de David? A David lo doblega el anhelo y el deseo de algo que no es de él, que es de otro, que le pertenece a otro. Y recuerde que en este caso es una mujer, pero puede ser cualquier cosa en la vida. En este caso es una mujer. Y cuando David se distrae y cae en esta fatal decisión, lo que sucede es que comenzamos a ver un David totalmente diferente al cantor, al dulce cantor, aquel mata gigantes, aquel que mataba gigantes. Comenzó a deslavarse ese cuadro ante esta imagen. Entonces, Segunda de Samuel capítulo 11, vaya ahí, por favor, téngalo abierto ahí, porque lo vamos a leer ya. David fue un hombre entonces lleno de gracia. La crisis del gobierno de David, y cuando hablo del gobierno, no estoy hablando del gobierno externo, estoy hablando del gobierno interno, de ese gobierno que él debía tener de sí mismo. Porque cuando tú pierdes el gobierno interno, lo de afuera que se manifieste es cosa de tiempo. Tú puedes ver a David allí. Perdió su gobierno interior y todo el gobierno externo quedó en manos de sus enemigos. O sea, algo que tú debes entender. Cuando tú pierdes la estabilidad del gobierno en tu ser, todo lo que está afuera queda hipotecado inmediatamente. O sea, cuando tú te desestabilizas emocionalmente, escúchame, la desestabilización emocional puede desestabilizar toda tu casa, toda tu vida, todo lo que tú poseas, está amenazado. Entonces, David, su crisis comienza cuando un problema doméstico golpeó su vida, algo que no fue evaluado en toda su dimensión, ¿no? Condujo su casa, su familia, al más crudo y desastroso de los desenlaces, ¿no? Primera de Samuel 11 dice, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, dice, aconteció al año siguiente, recuerdo, la Biblia le pone título, si usted está viendo su Biblia, la Biblia le pone título, ¿no? David y Betsabé, porque el centro de este capítulo es David y Betsabé. Ahora, si usted analiza bien el contexto de este cuadro, el título podría haber sido fácilmente La caída del gobierno de David.
Pero aquí obviamente aluden a una mujer, ¿no? David y Betsabé. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, un día de esos, de descanso, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Usted sabe que los judíos en este sector donde estaba situado el reino, donde estaba Jerusalén, las tardes calurosas, los israelitas tenían por costumbre dormir la siesta, una siesta muy larga. ¿Por qué? Porque era muy caluroso. Entonces por eso aquí dice que al caer la tarde despertó y se fue a dar una vuelta. Estaba durmiendo, él estaba descansando. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Se supone que en la tarde debía haber comenzado a dormir, porque venía la noche. Pero él venía despertando de un largo descanso. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías. Y Joab envió a Urías a David. De ahí leemos otro texto. Amado, esta historia es una historia para ser un bestseller, ¿no? Y Dios mío, aquí yo creo que muchas personas, mire, para una comedia esto da, pero para 3 años, ¿no? Con todas las intrigas que pueden aparecer con este tema. David, la crisis de gobierno de David comienza con el gobierno interior, ¿no? Esto nos enseña que toda decisión trae una consecuencia. Tú puedes mirar algo. Pues dice la Biblia que él desde su terrado miró y había una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia destaca algo: era muy hermosa. O dice, era hermosa, era muy hermosa. Cuando la Biblia destaca que era muy hermosa, hermano, está poniendo en relieve algo que a él lo doblegó. Recuerde que David tenía muchas mujeres. No tantas como su hijo Salomón, pero tenía muchas. Pero él puso sus ojos en lo que no le pertenecía. Recuerden que estoy hablando, esto es una mujer, pero puede ser cualquier cosa que tú codicies que no está dada para ti. Cualquier cosa. No sé, de pronto tú tienes no sé, un auto, tienes el auto de tu vecino que se compró Land Rover, pero tú tienes un Fiat. Estoy haciendo comparaciones, ¿no? O de pronto tú tienes una casa de 3 piezas y el que vive 2 cuadras más allá que ti tienes 10 piezas y dices: yo quiero esa casa. De pronto tu anhelo, tu desborde, tu envidia puede levantarse, o tu codicia. En este caso, David, su codicia fue esa mujer. Pudo haber sido cualquier otra cosa. En este caso fue esa mujer. Entonces, esto nos enseña que toda decisión trae una consecuencia. Lo que tú decidas en la vida, decidiendo o no decidiendo, siempre van a haber consecuencias. Tú sabes. Porque hay gente que decide no decidir. Eso también tiene consecuencias. No decidir también trae consecuencias. Y decidir mal también las trae. Entonces, el mandato de Dios, ¿cierto? Cuando tú ves aquí Deuteronomio capítulo 16, 20, la consigna de Dios para nosotros y para toda persona de la tierra es esta: la justicia seguirás. La justicia, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, amado, cuando Dios te dice la justicia seguirás,
no te pone otro marco, no hay otro camino para nosotros que la justicia. Y David, en este caso, fue un hombre injusto. Injusto del 1 al 100, fue 100 injusto. Él así como colma y sobrepasa las medidas, así como él sobrepasa las medidas cuando tiene que expresar su pasión por Dios, así también en este caso, ojo, este evento en la vida de David es único. Y yo quiero que ustedes piensen esto. Esto es único. Nunca más le volvió a suceder a David algo como esto. La enseñanza fue de una vez y para siempre. Nunca más tuvo un tropiezo como este. Por eso David es un ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios, a ti y a mí, no nos está pidiendo ser perfectos desde la medida de la palabra, cuando tú no la puedes asumir. Si tú no puedes ser perfecto por la palabra, el consejo, Dios va a esperar que el proceso te enseñe. Y a David el proceso le enseñó, como a algunos les ha enseñado el consejo. Muchos hemos aprendido por el consejo. Y estamos aquí por el consejo de Dios. Pero también cuando sobrepasamos el consejo, lo ignoramos, hemos tenido que aprender por la experiencia, los procesos inevitables que han marcado y que han delineado lo que somos el día de hoy. Entonces, toda decisión trae una consecuencia. Y las consecuencias, Dios no las negocia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Cuando tú tomaste una decisión y viene una consecuencia, no hay oración que te pueda permitir no vivir las consecuencias de esa decisión. O sea, Dios te puede perdonar, pero no va a negociar que tú tienes que recibir aquello que sembraste. No hay negociación con eso. O sea, tú no puedes pedirle a Dios, por favor, Padre, cometí un error, pero que nadie se entere. No. Dios no le solventa ni le subvenciona sus pecados, los pecados de sus hijos, a nadie. Ojo, escucha esto. Dios te va a amar y te va a amar desbordadamente, pero va a sacar tu pecado a luz. Eso ni lo dudes. Mire, yo escuché esto. Hace unos días atrás leí una frase como esta. Los buenos líderes corrigen en secreto y felicitan en público. Esa frase me dio vuelta hace mucho tiempo. Y sabe usted que esa frase es muy bonita, pero no es bíblica. ¿Sabe usted eso, que no es bíblica? Porque es bonita la frase. Los buenos líderes corrigen en secreto y felicitan en público. Dime tú, ¿dónde Cristo exhortó en secreto a los fariseos? ¿Acaso cuando reprendió a Pedro lo llamó hacia el lado y le dijo, Pedro, Satanás está hablando a través de ti? ¿O se lo dijo delante de todos? Cuando Pedro dice, cuando alguien persista en pecar, exhórtale delante de la congregación. ¿Eso es en secreto? ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros hemos la lingüística sobre la cual nosotros basamos las enseñanzas. Siempre tiene que ver con ocultar la vergüenza, por favor, que nadie se entere de lo que yo hice. Estás cometiendo un gravísimo error. Si tú no eres confrontado con tu vergüenza, la vas a seguir cometiendo. Porque la vergüenza enseña a nunca más andar por esos caminos. Mi pregunta es, ¿esto os ofende? Como Cristo dijo, ¿os ofende esto? No nos debe ofender. Cuando Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Dios, le dijo, Señor, por favor, déjame entrar a la tierra. Dios le dice, no me hables más de este asunto. Ya ese tema yo ya le decidí, no entras a la tierra y no entras. Y después Moisés le comenta al pueblo, por causa de ustedes, Dios no me ha dejado entrar. ¿Acaso él ocultó su vergüenza de haber... Porque la vergüenza de Moisés con la roca, ¿se acuerdan cuando la golpeó y Dios le dijo, háblale, y él la golpea? Dios honra a Moisés, pero le dice, por cuanto hiciste esto, no entrarás allá. Amado,
¿Dios dejó de amar a Moisés? No. De hecho, por toda la Biblia está el ejemplo del amor, del gran amor de Dios por Moisés. Entonces yo quiero que tú escuches esto. El gran amor de Dios no va a financiar el ocultar tu pecado. Dios te va a amar y te va a dar suficiente amor para que tú enfrentes tu vergüenza. Amén. Amén. Tenemos que aprender, amados, en un mundo, escuche bien, en un mundo hipócrita. Porque el mundo en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo hipócrita. Tú ves los partidos políticos hipócritas, porque te prometen el cielo y la tierra, y una vez que gobiernan, se olvidaron de quiénes los eligieron. ¿O no es así? Dígame amén. O aquí hay muchos de derecha o de izquierda que no quieren decir amén. Amado, el gobierno no te va a solucionar los temas, Dios te los va a solucionar. Él es nuestra solvencia. Amén. Allí está fundamentada nuestros ahorros terrenales y celestiales están en Él. Así que, amado, espero que el día de hoy salgamos muy formados por la palabra. Amén. Deja de confiar en cuánto puedes producir. Lo que tú tienes que hacer es confiar en la palabra para que ésta te haga producir. La producción humana es una cosa, la producción que viene por ejercer la palabra de Dios es otra. Amén. Entonces, esto nos enseña entonces que toda decisión trae una consecuencia. El mandato de Dios entonces fue: la justicia seguirá la justicia. Entonces, debemos ser conscientes que cuando operamos en injusticia, dejamos tres flancos vulnerables. Hay tres áreas en nuestra vida que quedan vulnerables cuando tú eres injusto. Lo primero, la elección de Dios y su representación. Eso es lo primero que vulneras. Lo segundo, la comunión y la intimidad que tú tenías con ese Dios. Y tercero, la protección del círculo de influencia que tú tenías sobre familia, amigos y todo lo que está a tu alrededor. Entonces, una pregunta: la injusticia es una decisión personal, pero te desata un efecto multitudinario. Tú nunca vas a saber a cuántas personas afectas con tu injusticia, porque tampoco nunca sabemos a cuántas personas inspiramos con nuestra justicia. Entonces nunca lo vas a saber. El mundo observa, el mundo mira, el mundo te observa todos los días. Entonces, como lo primero es la elección de Dios, ¿cierto? La elección de Dios y su representación. Entonces, lo primero que es dañado es que las personas no tan solo se desilusionan de ti, se desilusionan del Dios al cual tú representas. Y ese es el Dios al cual tú sirves. Ese es el honor que tú le tienes a tu Dios. Y lo segundo, la comunión. ¿No? Nuestra relación con Dios se fractura. Y al fracturarse, la protección que nos sustentaba, que nos guardaba, que nos protegía, nos abandona por causa de dicha injusticia. Porque Dios no puede permanecer en un lugar de injusticia. O sea, Dios no puede moverse en un lugar donde la injusticia está gobernando. Entonces, lo tercero, la protección de nuestro círculo íntimo, nuestro círculo de influencia, familia, hermanos, amigos y quizás cuántas personas más. Dejamos vulnerable todo aquello, todo el círculo familiar, todo el círculo que se inspira en ti, que todo lo que hacen lo hacen basado en tu éxito. ¿Tú sabes cuántas personas se inspiraron en David? Cuando David mató a un gigante, después aparecieron 3, 4 que mataron a otro gigante. ¿Y en qué se inspiraron? En David. Antes de David nadie había matado a un gigante. Después de David, 4 gigantes, porque Goliat tenía una familia de 5 gigantes. Eran 5 gigantes en su familia. David mató el primero y Dios levantó otros 4. Porque siempre hay alguien que inspira a los demás. Por eso, amado, cuando la inspiración está en lo correcto, también tú puedes inspirar en lo incorrecto, en la injusticia. ¿Por qué tú crees que hay tanta injusticia? Alguien inspiró la injusticia y alguien la siguió como un método para
para enriquecerse, para subyugar, para abusar. Míralo como tú quieras. Porque así como la justicia beneficia, honra y saca al que está en injusticia al honor, así también la injusticia, el loda, degrada y aplasta. Entonces, David es un hombre lleno de gracia, que cayó en desgracia por causa de la injusticia. La injusticia, amado, y escuchen bien esto, la injusticia como tal, como práctica, es un verdadero atentado contra lo que más amamos. Cada vez que tú practicas la injusticia, ese es el atentado más grande que tú estás ejerciendo sobre lo que más amas. Contra tu familia. La injusticia, el primer daño dentro de la injusticia es tu familia. Eso es lo primero. Y de ahí comienza todo lo demás. Porque recuerda que la injusticia es olvidarse de las palabras de justicia de nuestro Dios. Por eso Dios dice en Deuteronomio, la justicia seguirás. Y la Biblia dice que el reino de los cielos lo primero que es justicia. ¿Y justicia por qué? Porque todo lo que Él dice tiene que ser creído y tiene que ser ejercido. La justicia de Dios tiene que ser creída y ejercida incuestionablemente. O sea, la persona que cuestiona una directriz de Dios está amenazada por la injusticia. Está bajo ataque. Y cuando una persona, amado, está deliberando en su corazón si va a ser justo, mira lo que sucedió en Edén. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no pueden comer eso. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Puso una duda en el corazón de Eva. Lo que la serpiente le intentó decir a Eva fue, ¿es justo que no te deje comer de eso? Y Eva miró así y dijo, es verdad. ¿Por qué no me quiere dejar comer eso? Y ahí comienzan las deliberaciones. Y de ahí allá hubo un corto tiempo en el que ya lo que se transformó en una deliberación ya se transformó en algo necesario. Por eso la Biblia dice, siempre la Biblia cuando repite 2 veces algo la Biblia, siempre te está diciendo algo, te está instruyendo algo, te está tratando de decir, mira, cuando Cristo dice, el que tenga oídos para oír. O de cierto os digo. Esto es igual, la justicia seguirá. Entonces, David es un hombre lleno de gracia, pero comienza a caer en un profundo hoyo sin fin. ¿No? Entonces ya leímos en el capítulo 11, el día que él se quedó en casa, se quedó descansando. Ojo, no hay nada con el descanso. El tema es qué tú haces en tu descanso. No es malo descansar. No es malo descansar. Es bueno descansar. El tema es qué haces con tu descanso. El día que él estaba descansando, se dio una vuelta. Los eruditos dicen que el palacio estaba por sobre todas las casas. Era sabido por Betsabé, no vamos a poner un cuestionamiento en ella, pero quiero hacer este alcance. Betsabé sabía que el rey se paseaba por el terrado. Ella lo sabía. Ese baño en el terrado fue deliberado. No voy a decir más porque eso es para otro mensaje. Pero ese baño en el terrado de la casa de ella, que daba directamente al balcón del rey, eso era deliberado. Y esa mujer era hermosísima. David, desde que comenzó a mirar, yo creo que David inocentemente se subió al terrado. Era algo
natural en él. Pero de aquí de cuando comienza ese tema, ¿cierto? Cuando él cae en esta transgresión, comienza una cantidad de anomalías, porque el hecho perverso de haber usufructuado y haber hecho uso de algo que no le pertenecía, eso no es lo más perverso, sino que lo que viene después es lo que comienza a poner en tela de juicio su conducta, su altísima relación que tenía con Dios. Y él comienza a caer en un hoyo tan profundo que no tiene freno. Entonces, David manifiesta una serie de anomalías en su carácter de aquí, después de este tema, para tratar de salir de sus conflictos que se le venían encima. Él sabía que se le venía encima cuando él recibe la noticia, porque Betsabé era nieta de Achitofel, que era un consejero del rey David. O sea, Betsabé no era cualquier mujer, era una mujer muy importante en la nación. Era un consejero, era como los consejeros de los presidentes, así era Achitofel, el abuelo de ella. Y la Biblia entonces cuando nos destaca que David comienza a tomar decisiones, y lo primero que hace, háganme venir a Urías, inmediatamente. No era para felicitarlo, ¿no? Eso está claro, la historia, estamos claros que no era para poder darle honores. Cuando David lo trae, él ya está planificando. Cuando él lo trae a David, a Urías a casa, él ya está planificando algo. Entonces lo primero, antes de entrar en detalle, cuando cometamos un error con alguien, hermano, por favor no busquemos los caminos pedregosos de la huida, de arrancar, de echar sobre otros la culpa o de ocultarla. Por favor, vayámonos por el camino que debemos, el camino de pedir perdón si hemos cometido un error. Si tú has hecho maliciosamente algo, por favor, la malicia es algo que se despierta o que la despiertan algunos sobre otros. Cuidado con las competencias, por favor. Amado, cuidado cuando venga algo a tu corazón y tú lo alimentes, o por causa de alguien tú te alinees a lo que es incorrecto, fomentando un corazón torcido. David fomentó los consejos que su corazón le dio. Manda a buscar un bien, manda a buscar, aquí hay tiempo para ocultar esto. Y David se dio ante la presión de un corazón que lo estaba engañando. ¿Y David qué hizo? Al tiro, tráiganme a Urías. Urías estaba luchando por él allá junto a Joab. David dejó que el ocio de sus días de descanso, y amado, el ocio es un muy mal consejero. Cuando tú descansas, pero descansas con ociosidad, cuidado, la ociosidad es muy mal consejero. Descansa, pero tienes que saber descansar. Tienes que saber descansar. Y hoy, amado, con todas estas cosas que tenemos, con todas las redes que tenemos, hermano, cualquier persona puede apretar los botones incorrectos o leer los mensajes incorrectos. Hace un tiempo atrás comencé a leer, yo nunca había ido a la bandeja en mi celular, la bandeja donde llegan los correos no deseados. Y resulta que, claro, una vez estaba esperando la respuesta de un banco y resulta que la señorita del banco me dice, don Manuel, a lo mejor el correo llegó a la carpeta de los no deseados. Y yo nunca había ido y me fui a la carpeta de no deseados. Amado, tenía un listado de invitaciones de gente que no conocía y estaban todos ahí en los correos no deseados. Y usted sabe que uno podría decir, uy, ¿esta persona quién será? Cuidado con esas cosas no deseadas. Porque los ambientes van preparando las detonaciones de nuestro interior. El ambiente de David no planificó eso, pero la planificación llegó. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos? Nosotros tenemos gobierno sobre lo que puede pasar dentro de nosotros, pero lo que puede pasar fuera, eso no lo puede. Ahí tú tienes que decidir qué hacer. Entonces, David
ha dejado el ocio lo dirija. Manda a buscar a Urías y comienza lo siguiente. Cuando Urías vino al rey David, verso 7 estoy leyendo, le preguntó por la salud de Joab. Mi pregunta es, ¿estaba preocupado por la salud de Joab, David? Mire cómo un pecado lleva a esas conductas hipócritas. Oye, ¿cómo está la persona? Amado, mire, usted de pronto puede tener esta misma conducta con otras cosas. De pronto usted dice, voy a ver quién me puede ayudar en esto. Ah, me acordé, voy a llamar al tal. Aló. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, estaba pensando en ti, no sé cómo estabas. Bien. Mira, tú por casualidad me podrías ayudar con esto. O sea, en realidad no estaba ni preocupado de cómo él estaba. Lo que pasa es que tú querías otra cosa. Mira, si tú vas a querer la ayuda de alguien, sé más sincero y dile, Carlos, ¿sabes qué? Mira, te llamo solamente porque me acordé que tú tienes estos contactos. ¿Tú me podrías ayudar en esto? Eso es mucho más honesto. Si la persona te dice no, no te ofendas si no te quiere ayudar, ojo. Si tú no lo llamaste en un año y de pronto la persona te dice, mira, no puedo, tú no le digas ¿y por qué? Dile, ok, gracias, de todas maneras, solamente intenta. De pronto nuestra hipocresía llega a esferas y a alturas inimaginables. Porque de pronto el ofendido, ¿cierto? El ofendido, después uno es el ofendido y dice, oye, qué mala gente. Oye, si tú no lo llamaste ni en 3 años. Y viene a decir que es mala gente. ¿De qué estamos hablando? Es una hipocresía. David, aquí estaba manifestando una conducta de hipocresía. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo le está yendo en la guerra? ¿Cierto? ¿Cómo está la salud de Joab y por la salud del pueblo? Y por todo el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Estaba preocupado David por el descanso de Urías. Lobo, hermano. E hicieron saber esto a David. Y le dijeron, hicieron saber esto diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David, no ha venido de camino. ¿Por qué pues no desciendes? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab y los siervos de mi rey en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy conmigo. Y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama como los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual escribió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Bien, lo primero, ¿cierto? Lo primero que David hace, después del abuso de autoridad, intenta ocultar su fatal y grosero pecado, haciendo venir a Urías Eteo. Él hizo un abuso de autoridad, ¿sabe? Él era el rey. Él dijo, tráiganme esa muchacha. Ese abuso, amado, le costó caro. Usted sabe los abusos que pueden haber desde la postura de autoridad. Eso es inimaginable, amado. Tú no sabes los niveles de desenfreno que pueden haber desde los sitiales de autoridad.
Esto para todos nosotros. Miren, yo como pastor, mi pastorado es un sitio de autoridad. Todas las cosas que pueden suceder. Los hechos que puede cometer una persona desde un estado de autoridad. Eso es atroz. Después del grosero pecado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Intenta tomar medidas inmediatas, ¿cierto? Su primer error, amado, su primer error fue, ¿cuál fue su primer error? Subestimar la integridad de este soldado, Dios mío. Este soldado le dio una lección de integridad. Yo había de ir a descansar a mi casa cuando todo tu ejército y mi Señor está allí. Vive tu alma que por el Dios al cual sirvo y por ti, que no lo haré. Mire, hasta ese punto David estaba ciego. Él tenía un manto de oscuridad sobre su ser. Él no podía ver. Pero lo más... Porque esto va descendiendo. La degradación de David comienza a descender. Y lo segundo, ¿cierto? Lo primero que después del abuso, ¿cierto? Viene esto otro. Intenta hacer una planificación. Porque lo que David hace, intenta tomar medidas inmediatas. ¿Para qué? Para que él se confunda, este hombre se confunda. Pero él, Uría Eteo, no cedió ante sus hipócritas pretensiones, ¿no? Sus honores hipócritas. Como que Uría Eteo lo miró así. A mí me daba que Uría como que sospechaba algo. Porque tanto negarse de ir a su casa, ¿qué le pasa a mi Señor? ¿Qué insiste tanto en que yo vaya a mi casa? ¿No se da cuenta que nosotros los que somos padres, los que de pronto los hijos nuestros que insisten en algo, así, que no andara en algo? ¿De qué tanto me pregunta por esto y por esto? ¿No será que este me quiere pasar gato por él? ¿Será tanto? Porque de pronto los hijos son un poco necios, ¿no? De pronto hacen preguntas y para ver dónde pillarlo. Y uno como va a decir, ¿qué le pasó? O de pronto esos hijos que de pronto, oye mamita, te voy a ayudar aquí, te voy a ayudar acá. Y cuando nunca lo han hecho, y de pronto, ¿qué le pasa a este que está tan hacendoso, Dios mío? ¿Qué será lo que quiere? Bueno, Uría Eteo yo creo que miraba a su rey. ¿Qué le pasa a mi Señor? Lo que el rey estaba intentando, amado. Mire, el rey quería proteger, no tan solo a la mujer, quería protegerse él. Levítico capítulo 20:10, ¿cierto? Lo que el rey intentaba era proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque la ley decía que el adúltero y la adúltera debían ser lapidados, muertos los dos. El que fuera sorprendido en un estado de esta magnitud, eran muertos los dos. No había juicio. O sea, el juicio estaba decretado. Eran sorprendidos al paredón, a las piedras. ¿Qué dice ahí? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente. O sea, indefectible quiere decir, no hay segunda oportunidad. ¿Puedo apelar? No hay apelación. Gloria al Señor que estamos bajo la gracia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que la gracia nos alcanzó, Padre. Pues tenemos que cargar con todo esto, Dios mío. Porque esto no está solamente de hecho, esto también es de pensamiento, porque hay adúlteros que materializan y otros que los maquinan. Es lo mismo, hermano. Eso es lo mismo. Ante Dios es lo mismo. Entonces lo que el rey intentaba era proteger. Lo segundo es que David le hace una crítica, pero ¿cómo no vas a descender pero cómo no vas a ir a descansar? Hipócrita el hombre. David, de hipócrita es lo menos que tiene, pero ¿cómo cayó en esta conducta? Él, amado David, es un hombre de verdad, es un hombre fiel. Por eso te vuelvo a decir, esto es algo al margen de su vida. Su vida no es todo esto, pero esto dejó una marca imposible de borrar. Esto no se borró de la retina de la gente. Dios lo perdonó, pero de la retina de la gente no. Entonces, lo segundo es que David le hace una crítica a su conducta por no recibir los honores y los privilegios concedidos por el rey, a los que Urías argumentó de forma sólida, convincente, del porqué del menosprecio y rechazo a dichas garantías militares. ¿No? Porque lo que David está diciendo era como que, uy, te estoy entregando honores de
Un militar que viene de la batalla, viene a descansar. Tómate tu traguito, come con tu esposa. Y disfruta ahí en casa. Pero él se negó. La integridad de Urías, amado, lo sorprendió. David no tenía cómo lidiar con ese hombre. Yo creo que David se enloqueció. Pero ¿cómo este se niega? Soy el rey. Él no lo dice, pero creo que lo piensa. ¿Cómo se niega ante un ofrecimiento de esta naturaleza? Pero lo tercero en esto es que Urías deja de manifiesto que un oportunista no es. Uy, vengo de la batalla. Uy, gracias. Uy, el rey me va a invitar a comer a su mesa. Voy a disfrutar hoy día con él. Y me mandó a la casita con 3 días de vacaciones. Con goce de sueldo, no lo va a descontar. O sea, él no piensa así. Porque, amado, él está con el rey, pero su mente, ¿sabe dónde está? En la batalla. Ese es un hombre que en el descanso está pensando que otros están batallando por el pueblo. Es un hombre de verdad. Yo no sé cómo a David no lo sorprendió esto. Porque este es un hombre superlativo, este es un hombre que escapa al margen de los demás. Y David no puede y no logra verlo. Urías deja de manifiesto que no es un oportunista, sino que es un hombre de convicciones, fiel a la palabra, a sus pensamientos y acciones que se desprenden de una instrucción. Es sólido. Y aunque estos beneficios lo hacían estar muy bien delante, sacrifica todos estos beneficios por el honor de estar en mente y espíritu con los que están batallando allá. Urías es un hombre que supo lidiar con la frivolidad maliciosa del rey. David fue frívolo, fue malicioso. Baja a tu casa, ve a tu esposa, lávate. Lo que él quería era ocultar su pecado. La urgencia de sus invitaciones aludía al ocultamiento de su pecado, no a los honores de guerra. Cuando yo leo esta historia, amado, yo aprendo tantas cosas de esta historia, porque veo al David descuidado, a ese David que dejó que el ocio le llevara a lugares insospechados. Amado, cada uno de nosotros, cuando estemos solos, cuidado con lo que va a alimentar esa cabecita que usted tiene. Amén. Tenga cuidado con eso. Urías despliega toda la nobleza, el sentido del deber, el sentido de la disciplina militar, al negarse a ir a casa y gozar y disfrutar de las delicias hogareñas. Pero no es valorado ni es considerado por el rey. El rey no valora esto. El rey quiere que él vaya hacia allá. Él no destaca la nobleza. No tiene ojos para ver. ¿Se ha dado cuenta usted de pronto? ¿Se ha dado cuenta de esas personas que tú puedes ser una persona honorable con ellos? Y ellos no se dan cuenta que tú estás siendo honorable con ellos. Así estaba David. David era un hombre que no consideraba. No tenía ojos para ver. No tenía ojos para ver que la maldad estaba haciendo estragos en su vida. David, sin más que hacer entonces, ¿qué es lo que hace? Cae y desciende más bajo aún y planifica su asesinato. Al fracasar todas las artimañas y las estratagemas de un rey que estaba confundido por el alto sentido del deber que tenía Urías. Amado, David estaba confundido, ese hombre estaba enajenado. ¿Cómo lo doblego a este hombre? ¿Cómo lo llevo a que oculte mi maldad? Que no podía, ¿no? Entonces, David manda una carta a su sobrino, en la cual estaba sellada su sentencia. Amado, David cae tan profundo, David, tú mire esto, amado. David es el cantor de Israel, es el que liberó de los gigantes, el que inspiró a que Israel fuera una nación victoriosa de sus enemigos, el inspirador, aquel que se transformó en el prototipo, estaba siendo degradado y destruido por dentro, silenciosamente, amado. Y esto no lo sabía nadie en Israel, nadie lo sabía.
Él estaba siendo degradado, destruido, estaba siendo amenazado. No tan solo él, su gobierno interno amenazaba también el gobierno de Israel. Mire, lee tú desde Samuel, desde 2 Samuel capítulo 11, lee hacia allá y ve los estragos que comienza a hacer los ejércitos por causa de esta falta de gobierno en su vida. Entonces, lo que te quiero enseñar es esto esta mañana. Cuando tú faltas a la probidad del gobierno en tu vida, toda tu casa queda expuesta. Todo tu hogar queda vulnerable. David mandó una carta entonces. Joab es un hombre oportunista, amado. Joab es un hombre que no tiene honor. Joab es un hombre que no tiene códigos de comportamiento. Él no es leal con los que son leales con él. Urías, ¿sabe lo que Urías dice? Urías dice, yo he de descansar cuando mi señor Joab está luchando allá. Cuando él recibe la carta de que el rey le dice, pon a Joab ahí para que lo maten. ¿Sabe cuál debe haber sido la reflexión de Joab? Pero si este hombre está luchando por mí. Este hombre está conmigo. Yo no puedo hacer esto. Él le hubiera dicho, no sé, Urías, encárgate de la guerra, que voy a conversar con el rey. ¿Sabes lo que hizo Joab? Pongan allá a Urías. Ahí tú ves cómo la injusticia comienza a generar estragos y comienza a salir la injusticia de otros. Por eso esto no es gratis, amado. Cuando tú eres injusto, no es gratis. Todos comienzan a alinearse. O sea, amado, cuando tú en tu casa, amado, cuando en tu casa tú veas a alguien, padres, cuando tú veas a tu hijo, a tu hija que anda en injusticia, deténlo inmediatamente. Hijos, cuando tú quieras tener honores y privilegios y tus padres quieran negociar la justicia que a ti te protege, tú dile a tu padre, no papá, no mamá, no vamos a hacer eso. Porque si tú caes en injusticia, me vulneras a mí. Que tu justicia me protege a mí. Estas son las cosas que nosotros debemos entender como familia este año. Este año va a ser un año difícil para este mundo, pero no para nosotros. Los que andemos en justicia, tenemos guardado por esa justicia. Amados, nosotros venimos de tantas calamidades que ya debemos haber aprendido ya la lección. ¿Cuántas veces cuando quisimos andar en camino de injusticia no prosperaron nuestros caminos? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los lineamientos de Dios y nada funcionó? Es tiempo de que la justicia de Dios se transforme en el fundamento de nuestra vida. Sin eso, amado, si tú no puedes gobernar tu corazón, miren, amado, la injusticia te habla, te lleva por caminos que son más cortos, que son lucrativos en lo temporal, pero a futuro son desastrosos. Porque David lo pasó bien una noche, pero tuvo toda su vida un desastre. Disfruta hoy y paga después. Eso fue lo que hizo David. Porque él cedió ante eso. Joab es un hombre entonces que no tiene escrúpulos, es oportunista. Cuando recibe la carta, lleva a la ejecución sin meditar, con razonamiento alguno, consumando el asesinato de su rey. Ahora, tú puedes estar en una situación como esta, a ti te pueden utilizar para llevar a cabo injusticias. Niégate. Cada vez que alguien te quiere usar como un instrumento de injusticia, pierde todo, pierde trabajo, pierde todo lo que tengas que perder, pero no pierdas tu relación y tu integridad y tu reputación para con Dios. Jamás lo hagas. La vida de David, ¿de quién más? Comienza a ser un desastre. Su último y gran error fue que luego del duelo de Betsabé por su esposo, tú sabes que cuando un esposo moría tenía un luto de 7 días. Cumplió los 7 días y la mandó a buscar inmediatamente y la metió a la arena. Eso fue grosero.
El hombre estaba esperando en la puerta que él pasara con el cajón, y una vez que pasaron con el cajón, le mandó a decir a la esposa: ven para acá, quiero que sea mi esposa. Eso, amado, tú puedes ver a David, el gran cantor, el glorioso, el mata gigante, pero este momento en su vida ilustró lo que es un día sin la presencia de Dios. ¿Sabes tú lo que puedes desatar con un día sin la presencia de Dios? Aquí tienes un cuadro de cómo puede operar una persona sin Dios. Eran 7 días. Yo creo que David está con el reloj en la mano. Los 7, 2 minutos, listo, manda a buscarle al tiro. Ya pasaron los 7 días. Se transformó en un religioso, en un hipócrita de talla mayor. No es barato, amado, fallar ante nuestra responsabilidad. Alguien pagará muy caro nuestra irresponsabilidad. Si bien es cierto, David sufrió, pero la pagaron sus hijos. El siguiente capítulo, el 12, vamos allí por favor rápidamente. El siguiente capítulo, Natán tiene que amonestar a David. ¿Cómo amonesta Natán a David? Quiero poner el énfasis en esto, ¿no? Amado, y escuchen bien esto, los que tenemos hijos, los que tenemos 2, 3, 4, 5 hijos, bueno, aquí, los que más tienen 4, 5, ¿qué tienen 5 hijos? Hasta 3, 4. ¿Qué es la mano? 4 más, entonces la media. 4 es la medida y es la medida justa sobre la cual quiero hablar en esta hora. ¿No? Jehová envió, 2 de Samuel capítulo 12, verso 1 a 14, un texto extenso pero necesario, y aquí vamos ya finalizando. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Usted se está dando cuenta aquí que Natán le está hablando en parábola. Hablarle al rey directamente, un error de esta magnitud le podía costar la cabeza. Así que, ¿qué es lo que hace? Sabiamente Natán le habla en parábola. Bueno, David era profeta y era alguien. A este le voy a hablar en parábola. Si le hablo directamente, este me mata, este me corta la cabeza. Así como de carnal que está, este me mata inmediatamente. No, este no está en el espíritu para nada. Así que le voy a hablar de esta forma, porque si no, este me va a mandar a los leones inmediatamente. Entonces, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino un hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Mire, Natán le está comentando la parábola, lo que Natán quiere, que él se identifique con la historia. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que la tomó, la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. ¿Despertó? No. Todavía no. Contra aquel hombre dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: ese eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. ¿Qué más querían? Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías, Eteo, escuche bien, mire esta frase, porque aquí hay 2 frases que parecen un paralelismo, pero no lo son. Dice: a Urías, Eteo, heriste a espada. Voy a decir qué significa eso. Heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, aparecen 2 veces aquí, ¿no? Él lo hirió, pero después lo mandó a matar con otra. Vamos a explicar eso. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer y a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Te vuelvo a recordar yo, los buenos líderes, nuestro Dios es nuestro máximo líder.
Amén. ¿Corrigen en público o corrigen en secreto? ¿Qué fue lo que dijo él? En público. ¿Lo hiciste en público? Yo también lo voy a hacer. ¿Lo hiciste en secreto? Yo lo voy a publicar. No te preocupes. Yo voy a usar las redes, Instagram, Facebook, WhatsApp. Voy a usar todo eso para que todos se enteren de lo que tú hiciste. Pero, Señor, por favor, no le digas a nadie. ¿No? Eso se va a saber. Natán dijo, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, por cuanto con esta tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que ha nacido ciertamente morirá. Natán, con su parábola, gana la simpatía del rey. Él comenzó a despertar su indignación con esta historia para que él se sintiera identificado. Pero su conciencia todavía estaba dormida. Estaba listo, escucha bien, estaba listo para condenar los pecados y los delitos de otros, pero totalmente indulgente hacia sus propias problemáticas y pecados, ¿no? Él cuando tú lo ves aquí, cuando él se despierta la ira de él, tú te puedes dar cuenta de que él no está airado contra su pecado, pero sí contra los de otros. No, está en digno de muerte. Y Natán está diciendo, ¿y tú? Vamos a decirle otra cosa, ¿y tú? Entonces una vez que Natán se da cuenta que está identificado con la historia, él decreta su propia sentencia. ¿Qué dice él? El tal es digno ¿de qué? De muerte. Y cuando le dice, ese eres tú, Dios mío, decreté mi propia sentencia. Porque Natán estaba esperando a ver qué él decía. El tal es digno de muerte. Ese eres tú. Y ahí, amado, el velo cayó inmediatamente. Cuando le dice, tal eres tú. Inmediatamente el velo cayó y él se humilla. Él se humilla ante Dios. Porque la humillación levanta el juicio de la muerte sobre tu vida y mi vida. Ojo, eso en el antiguo pacto y en este pacto, en los dos pactos, el arrepentimiento trae la humillación, trae perdón y restitución de vida. Por eso David le dice, no te preocupes, Dios ha remitido tu pecado, no vas a morir, no te preocupes. Estás desesperado porque vas a morir tú y Betsabé no van a morir. Pero escucha lo que viene sobre tu casa. Ay, Dios amado, ¿sabes lo que le está diciendo Dios? Mira, no vas a morir, te voy a hacer vivir en carne propia lo que hiciste. Porque lo que Dios le está tratando de decir, yo estoy interpretando esto, ojo. Yo soy responsable de esta opinión, pero creo que es una opinión muy ajustada a la palabra. Cuando Él dice, no te vas a morir, pero de aquí en adelante vas a vivir. Esto, lo que Dios le está tratando de decir es, morir para ti es un premio, vas a vivir y vas a recibir todo el resultado de lo que hiciste. Y tus ojos lo van a ver. ¿Y sabe lo que hace David? David se humilla, dice, por favor, Señor, ten misericordia. Ahí tú puedes ver en el Salmo 32, en el Salmo 103, el Salmo 51, léelo. Esos son salmos gloriosos. ¿Por qué? Porque ahí David, el Salmo 32, cuando él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. David sabía lo que era el dolor de la maldad. Y él dijo, no, nunca más voy a vivir eso. Por eso nunca más se dio un evento como David. Y Betsabé, jamás, nunca más. Él aprendió la lección de una sola vez. Gloria al Señor cuando hemos aprendido la lección de una vez y para siempre. Amén. Amén, amado. Hay que aprender la lección. ¿Para qué? Porque de ahí en más, David comenzó con otros salmos gloriosos, donde nos inspiró a ser hombres que debían aprender a vivir bajo la humillación. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Esta palabra a David lo golpearon en su espíritu y despertaron su conciencia. Le hicieron reconocer su fatal proceder delante de Dios, humillado, devastado. Ese hombre estaba devastado. La sinceridad y la profundidad de su penitente tristeza se ven en los salmos. Lee, por favor, lee el Salmo 32, 51, 103. Son los que más grafican su humillación, esos tres.
Aquí deja plasmado el nivel de dolor experimentado en su deplorable conducta para con Dios su Padre amado. Mira, lo primero que David dice: he pecado contra ti. Ni siquiera se acuerda de Urías, no se acuerda de Betsabé, que la hizo pecar. No, Señor, contra ti pequé. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando vuelve a casa, ¿qué es lo primero que dice? He pecado contra el cielo. Porque, amado, cuando tú caminas en caminos de injusticia, el primer afectado es Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué es Dios? Porque tú, al andar en injusticia, Él no puede reflejarse a través de ti. Eres el primer afectado en esto. Porque Dios a ti y a mí nos ha tomado para que Dios sea visto a través de ti. Por eso esa palabra dice pecado contra el cielo. ¿Por qué? Erré, no hice lo que el cielo debió haber hecho en mí. Yo hice lo que quería. Cuando Él dice yo te ungí, está hablando de elección. Te preferí en lugar de Saúl. Saúl me falló y puse inmediatamente mis ojos en ti, porque tú eres un hombre que ibas a hacer lo que mi corazón. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo. ¿Recuerdan el texto cuando dice: te di la casa de tu Señor, te di el reino de Israel y de Judá, te di sus esposas, te di su casa, sus bienes, riquezas? ¿Qué más querías? ¿No te bastaba eso? ¿No era suficiente que tenías que mirar a la esposa de un hombre que estaba luchando por ti, que estaba haciendo tus guerras? Ahora estas cosas tienen que ser determinantes en tu vida y en mi vida. Porque si no son determinantes, tú no vas a ser una persona confiable. Ahora, mi pregunta es: ¿David era confiable? Sí, siempre lo fue. Pero tuvo un lapsus en su vida. Ese lapsus que fue fatal. Esa desconexión que fue milimétrica, que fue impercibible por otros, pero detectable para Dios. Dios se da cuenta, amado, cuando tú te estás desconectando de Él. Hay palabras que identifican cuando tú te estás desconectando con Él. Inmediatamente. David aprendió una lección gloriosa, amado. Tremenda lección. A David le costó la muerte de 4 de sus hijos. ¿Qué fue lo que dijo David? El tal debe pagar en 4 tantos. ¿Cuántos hijos le costó a él? 4. Él declaró su sentencia. El hijo de Betsabé, 1, Amnón, Absalón, y el otro fue el último, Adonías. 4 hijos. Él dijo: el tal pague en 4 tantos. Ok, te tomo tu palabra. Porque eso decía Levítico. Levítico decía: el que roba tiene que devolver en 4 tantos lo que robó. Y Dios le dijo: además eres un hombre bíblico, vamos a cumplir la ley entonces. ¿Con cuánto tienes que pagar? 4 hijos se fueron. Amado, un error no es gratis, no es barato, es costoso. A David le costó lágrimas, horas de ayuno. Ojo, no para doblarle la mano a Dios. Él intentó doblarle la mano a Dios con el primer hijo, pero no hay ayuno, no hay oración. Cuando Dios ha tomado una decisión por un error tuyo, no valen tus ayunos y tus oraciones. No sirven de nada. Tus sacrificios no sirven de nada. Dios le dijo a David: ese hijo va a morir. Y se puso a ayunar. Intentó doblarle la mano a Dios. Amado, un decreto de Dios no lo vas a borrar con un ayuno. Los 4 hijos murieron a espada. ¿Sabes lo que traspasó David? Fue la justicia. Por eso este mensaje se llama el velo de la injusticia. Él traspasó la justicia y cayó en una injusticia. Y la justicia es la palabra de Dios. Y Dios hizo caer a todos sus hijos por la palabra, que es la espada del Espíritu. Dios le dijo: ese hijo morirá, y murió. Y los otros 3 hijos murieron a espada. Los mataron a espada. Y la espada en la Biblia simboliza la palabra. ¿Dios es fiel, amado, o no?
Él no cambia. Él no va a cambiar jamás. Entonces hay algo que te voy a asegurar, es que Él te ama. Y te ama apasionadamente. Y por cuanto te ama, Dios no deja en oculto los pecados de sus hijos. Mi pregunta es, si David era tan amado por Dios, si David era tan amado por Dios, ¿por qué no oculta su pecado? Porque Dios al que ama lo corrige y lo corrige bien corrigido. Entonces, siempre que abandonamos la palabra, nuestro hogar queda bajo ataque, promovido por nuestros relajos, por la embriaguez de nuestros beneficios. Y por todo esto, y más nuestra seguridad, queda bajo peligro. Amados, ¿tú sabes lo que vulneró el gobierno de Israel? La embriaguez de los beneficios. Lo mismo que le sucede a mucha gente hoy. Cuando Dios la beneficia, se embriagan de aquello y se olvidan del benefactor de su vida. Así como se olvidó David, lleno de riquezas, de mujeres, de hombres valientes que luchaban por él y lo daban todo, hasta su vida. Estaba embriagado de los beneficios de Dios. La gracia que Dios deposite sobre ti, la única manera de guardarla, cubrirla y protegerla y multiplicarla, es que tú te inviertas y no dejes de hacer aquello para lo cual fuiste escogido. Cada vez que tú abandones tu lugar de batalla, está en peligro lo que está detrás de ti. Oseas capítulo 4, verso 6. Con este verso termino, porque creo que grafica muy bien lo que le sucedió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando tú andas en injusticia, Dios se olvida de tus hijos, de mis hijos. Dios es fiel a su palabra. Por eso tenemos tiempo para volver a Dios. ¿Por qué? Porque los que tenemos hijos, tenemos que volver a Dios por causa de ¿qué? De nuestros hijos. Tus hijos son los directos benefactores de la justicia de Dios. Tus hijos son los directos que dañan la injusticia por causa de tu justicia. Amado, el día de hoy, he querido entregar este mensaje porque con esta sentencia, para David, Dios muestra su enérgica postura contra el pecado, aún para aquellos que Él tanto ama como amó a David. Amén. David era el custodio de la justicia de Dios, era el protector, era el exponente, era el prototipo, la máxima expresión de la justicia de Dios era David. Y a David no le valió haberlo hecho bien toda la vida y haberse equivocado una vez. Dios no lo pasó por alto eso. No. Amado, está mal decir que estamos sentenciados con este cuerpo. Está mal decir eso, no. Porque David aprendió la lección y nunca más volvió a repetirse un capítulo como este. Que las lecciones que la vida te ha dado jamás te permitan transitar por esos caminos que dejaron tantas huellas en tu vida como las dejaron en David. Que nunca más pierdas aquellos que tienen que ser rescatados. Que nunca más negocies aquello que Dios no negoció. Dios no negoció el amor para con David, pero no ocultó su pecado. Para eso lo dejó plasmado en la Biblia. Qué bueno que cuando Pablo dice en Romanos 15:4, cuando él dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Todo lo que está aquí te enseña, te guía, te protege, te hace caminar los caminos de justicia que van a beneficiar todo este 2020 para ti. ¿Quieres ser beneficiado por la gracia de Dios este 2020? Amén. Camina en la justicia de Dios. Toma esto como ejemplo Amén. y verás cómo Dios te protege, cómo te lleva hacia el éxito en Él, la gracia sustentada en tu vida por su gran poder y amor. El Dios de paz nos guarde y nos bendiga el día de hoy.